Decías que en Japón está prohibido despedir gente sin causa. Y en Estados Unidos también en ciertos, Estados. ciertas categorías, ¿no? En Ah, ciertos niveles o en ciertas ramas de la producción está prohibido echarlos. No se puede echar sin causa. se entiende. Ahora, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué está pasando en determinados sectores que están vinculados, algunos con la empresa, con la producción, el mundo de las finanzas? ¿Ayuda esto, digamos, con lo que el gobierno pudo haber resuelto días pasados? ¿Vos creés que no les satisface? ¿O se trata ni más ni menos de viejas mañas que pueden llegar a tener algunos dentro del mundo empresario? Yo creo que hay viejas mañas y preconceptos. Hemos escuchado despreciar a gente importante del sector privado, despreciar la educación pública. Sin embargo, toda la creación del sistema científico-tecnológico y la capacidad de la gente y la capacidad de nuestra mano de obra fue creada por el sistema público. Las escuelas técnicas, ¿de dónde son? Las universidades o facultades de ingeniería y demás, ¿de dónde son? Del sistema público. Y en cada provincia, en cada ciudad importante hay escuelas técnicas que generan profesionales, pero muy capaces. Pero hay viejas mañas acá. Una es esa de despreciar al sistema de educación pública. Otro es despreciar a todo lo que es protección a la gente. Y también en el sector laboral, yo creo que hay sindicalistas que, así como los hay excelentes, hay otros que no han entendido qué es lo que pasa y qué es lo necesario en la Argentina. Se heredan los cargos sindicales, son dinastías, cosa que no está bien, no está bien. También hay procedimientos, por supuesto que culpables de los dos lados, ¿no? Que el que les da y el que recibe, pero el que recibe es el dirigente sindicales que van por negocios, y todo esto creo que es perjudicial para el país. Y creo que hay que hablarle claramente a la gente. Los políticos tienen que decirle claramente cómo son las cosas, y no pensar cuántos votos ganan o pierden si dicen tal o cual cosa. Hay que correr riesgos y decirle la verdad al pueblo argentino. El pueblo argentino está engañado por todos, y por supuesto por los medios. Los medios y la justicia son una desgracia en la Argentina. Los medios, que lo vemos que en Brasil pasa más o menos lo mismo, los medios y la justicia. Ahora el Aldo Moro va a ir preso, pero también los medios ha sido terrible cómo se han comportado. Y en el propio Estados Unidos también hay duros calificativos para los medios informativos de Estados Unidos, muy duros calificativos de gente importante de la intelectualidad norteamericana. Y bueno, esto también tenemos que discriminar, nosotros los ciudadanos. Los ciudadanos somos los dueños del país. Y nosotros tenemos, con el poder de compra, o con el poder de comprar o no un medio, o de ver o no un medio, podemos lograr que esos medios se orienten en favor del país y no a favor de sus propios intereses. El crecimiento que han tenido algunos medios en Argentina se explica solamente porque se han servido de su poder para generar prácticamente monopolios en toda la nación, de todos los medios. ¿Cómo puede ser que los diarios de casi todas las provincias sean propiedad de una sola empresa en la Argentina? Y lo mismo pasa con la radio, con la televisión. Bueno, argentinos, sintámonos dueños del país, porque el país es nuestro. Esto es la democracia. La democracia no es ir a votar una vez a cada 2 o 3 años. La democracia es que seamos los dueños del país. Somos los ciudadanos los dueños del país. Hagamos valer ese derecho y ejerzámoslo. No nos dejemos atropellar por nadie. Uh-huh. El tema financiero, ¿cómo lo ves que se está tratando? Bueno, el tema financiero está muy difícil. Los bancos prácticamente no le pueden prestar al sector privado. Los bancos privados no le pueden prestar al sector privado porque la tasa de interés que la coloca el mismo Estado
paga el Estado el 80 y pico por ciento o más, vamos a llegar al 100%. Entonces, para captar fondos el sistema financiero tendría que ofrecer eso. ¿Y a cuánto tendría que prestar ese dinero? No lo puede hacer. Entonces, el sistema financiero es un intermediario nada más que entre el Estado y los ahorristas, pero no es un intermediario con la producción. ¿Es una mala medida establecer esta tasa? Y es que no hay otra forma, después de a dónde se llegó con LELIC, LELOAC, que lo generó el gobierno de Macri, y a dónde llevó la tasa de interés. Y de ahí no se ha podido bajar más. Al contrario, ha habido que seguir subiéndolo. Y para colmo con esta cuestión del dólar, que para evitar que la gente se vaya al dólar, termina reconociendo esta tasa de interés. Y se siguen colocando bonos del Estado a este tipo de interés también. Entonces, no hay un sistema financiero en la Argentina en la forma que el sistema financiero tradicionalmente funciona y que es como debe ser, un intermediario entre el ahorrista y el productor o el inversor que necesite ese dinero. Acá es un intermediario entre el ahorrista y el Estado. Sí. Y así no va. La otra pregunta que me parece que es obligada por lo que terminás de describir. ¿Cuánto hay de cierto en esto del pero Macri y lo que el gobierno hoy está ejecutando? ¿Cuánto es de real de esa herencia dañosa y cuánto es de incapacidad del gobierno de tomar el timón en el sentido de decir, bueno, vamos a ser firmes ahora? Aldo, las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. El endeudamiento que nos llevó de nuevo Macri primero en el sector privado, en el mundo, a los grandes usureros mundiales. Primero fue a donde acudió. Él decía que iba a traer capitales y los capitales no vino ni un peso durante toda esa época. Y vino financieros, de los grandes pulpos internacionales. Y después metiéndonos de nuevo en el Fondo Monetario Internacional, diciéndonos que era fantástico. Sí. Y bueno, nos metió esa deuda de 100 y pico de mil millones de pesos, o de dólares. Pero yo creo que también el gobierno actual no se ha movido en la medida suficiente ni con la celeridad que era necesaria para corregir esto. Al contrario, creo que ha agravado el problema en muchos casos. Y bueno, y ahí entonces estamos en este pantano, que yo tengo la esperanza de que con la sangre nueva que se está inyectando en el gobierno se pueda superar, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué va a ser lo más difícil y cómo condicionará al conjunto de los argentinos? No digo ni en plazo, pero sí a lo mejor imaginando medidas, resultados, consecuencias. Lo más difícil es lograr que a la Argentina sigan llegando. Primero sigamos obteniendo este superávit en el comercio exterior. Y para eso lo que tiene que hacer el Estado es combatir todo el contrabando que se hace de lo que fabricamos en el país, que se va de... Sí. Y la hidrovía es un tema importante en este caso. Pero aparte, poner más fuertemente a vigilar las exportaciones con nuevos procedimientos y detener, como está pasando con las fronteras, ya está pasando, pero hay que hacerlo mucho más. Este es un problema que hay que hacerlo urgente. Y el segundo tema urgente es tomar medidas que permitan o que sigan atrayendo el capital internacional que venga a la Argentina. Para lograr esto hay que seguir, se han logrado, por ejemplo, nuevos turnos completos en fábricas como Renault, como Toyota. Sí. Y bueno, tenemos que lograr que esto siga. ¿Y para eso qué se necesita? Se necesita tener orden, facilitarles el retorno de las inversiones que hagan, las utilidades que las pueden retornar. Y bueno, facilitar una serie de cosas, quitarle trabas a esas inversiones internacionales. Esto es muy importante. Y promover también la inversión nacional, en donde no solamente tiene que haber premios, sino también castigos. Castigos, por ejemplo, es inexplicable que en medio de la hambruna que hay en la Argentina, empresas, fabricantes de alimentos, no solo hayan subido la facturación, que era lógico, porque suben las cantidades y suben los precios, pero que hayan subido las utilidades en forma increíble.
el porcentaje de utilidades que han subido las principales empresas productoras de alimentos en Argentina, todas, no hay ninguna que se escape, desde Arcor, Molinos Cañuela, hasta Molinos Río de la Plata, Pérez Compán, todas. Esto no puede ser. No puede ser porque se están beneficiando de una manera que no es posible en un país que tiene hambre. Entonces, en protección de nuestra gente, pero también para lograr tener un país con precios alineados correctamente, acá hay que actuar fuertemente, inspección fuerte de la FIP y de todos los organismos. Las leyes están para hacerlo. Las leyes tienen años. La ley de abastecimiento, etcétera, hay muchísimas leyes. ¿Hay cobardía o negligencia, Manuel? Yo creo que son las dos cosas. Desconocimiento, pero sobre todo más que hay algo de negligencia, pero sobre todo de cobardía. Acá se tiene miedo, las autoridades argentinas siempre tienen miedo que salga en el diario un título que los critique, o salga en los medios. O sea, que algún medio le diga que son comunistas o alguna cosa Claro, así. Sí, que les quite prestigio para el futuro, cuando Su vuelvan. carrera política. Exacto, político, y cuando vuelvan a su vida profesional. Ah, claro. Y acá no hay que tener miedo, acá hay que tomar riesgos. Uh-huh. Y si no, buscar qué gente está dispuesta a tomar riesgos. Esto es un mal, o uno puede decir una endemia, pero digamos de lo que se denomina comúnmente la dirigencia política argentina, que ha ido degradándose, o hay fuertes cimbronazos que condicionaron a lo mejor el buen desempeño Yo creo de que algunos capaz. Acá hay las dos cosas, de nuevo. Primero que los argentinos, que vuelvo a decirte, salen a hacer manifestaciones y piquetes, pero no salen a apoyar medidas de gobierno que deben ser apoyadas. Por ejemplo, medidas que se tomaran en este sentido. Sí. O a criticar las medidas, no voy a pedir planes sociales, para eso sí me muevo. Y después una dirigencia política que está muy segmentada, hemos visto hace poquito, dos o tres días, lo de Carrió criticando a su propio espacio, pero no digo que esté mal o bien las críticas. Lo que digo es cómo se critica, con qué saña se critica, y a veces sin explicitar bien las cosas se critica. Este es un ladrón, este otro es no sé qué cosa. Sí. Y no se puede hacer así, porque así la gente se acobarda, porque también la gente tiene hijos, tiene hogares, y los propios funcionarios se acobardan y dicen cómo les va a ir a mi familia. Y en eso también, de nuevo, el resto de los argentinos tenemos que apoyar lo que se haga bien, y nos damos cuenta que se hace bien. Uh-huh. Y si se sancionan empresas que están ganando márgenes brutales, se están cobrándole a la gente, si se apoya eso, vamos a apoyarlo, pero tenemos que salir nosotros también, los que no vamos a pedir planes, pero sí los que vamos a pedir que se gobierne como corresponde. Es la movilización del 17 de agosto de la CGT convocando a marchar contra los especuladores. Claro, pero con casos concretos, Aldo. Ah, sí. Hay que señalar con el dedo, no sé, especuladores, sí, así cualquiera se va a animar. Sí. Pero que diga, fulano de tal empresa ha aumentado el porcentaje de utilidades sobre ventas, que ganaba el 15%, ahora gana el 35%. Uh-huh. Y que lo diga, que lo señale. Sí. Hay que perder el miedo acá, claro, porque si no van a venir cosas peores. Yo vuelvo a decir, acá hubo un señor que dijo, cuando llegan las cosas a cierto límite, va a tronar el escarmiento. Yo me acuerdo siempre esa frase de Perón. Y vuelvo a insistir, no me hago el peronista, que todo el mundo sabe que no lo soy, claro, pero tampoco soy antiperonista. Pero Perón lo dijo bien y tronó el escarmiento. ¿Y cuánta sangre corrió en la Argentina? De los dos lados, desde la guerrilla hasta la represión. ¿Cuánta sangre corrió en la Argentina? ¿Y cuántas familias destruidas? Entonces, para que no truene el escarmiento de nuevo, animémonos a hacer estos planteos y apoyar las medidas de gobierno que hacen falta y criticar duramente no solamente a las medidas de gobierno, sino también a las empresas que actúan mal. ¿Qué medidas hacen falta, Manuel? Que vos crees y considerás que para el mundo de la producción, el empleo, el trabajo, ¿qué es lo que más alcanza, digamos, a la población? Porque todos son trabajadores.
Acá lo que siempre se pueden decir, las leyes laborales, las leyes jubilatorias, como te digo, esto me parece absurdo. En Estados Unidos las nuevas beneficios que se está dando a la gente para que vaya a trabajar, porque la gente no quería ir a trabajar por la pandemia y demás, son imposibles de imaginar siquiera que las pudiera poner en la Argentina. Beneficios muy fuertes. Por ejemplo, les dan ahora a la conservación de óvulos y lo paga la empresa de los óvulos para que pueda tener la familia en el momento que sea adecuado. Y te digo esto como una cosa increíble, ¿no? Sí, no, claro. Pero hay miles de cosas, como la prohibición de despidos en ciertas condiciones. Sí, crítica del Estado, sí. Exacto. O de la producción privada. Exacto. Entonces acá hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, recalcular todos los impuestos que se cobran a las empresas, que no siempre están bien, y a veces hay superposición o impuestos en cascada, como era sí. el impuesto a las ventas. O darse cuenta también que el IVA, el que lo paga, es el consumidor, el que termina pagándolo. Entonces hay que preocuparse de cuánto es el impuesto del IVA en la Argentina. El 21% debe estar entre los más altos del mundo. En cambio, los impuestos a la renta no pasa lo mismo. En todo el mundo son mucho más altos. Y acá los únicos que se quejan de los impuestos son los empresarios que pagan poco impuesto a la renta. Pero el consumidor que paga una barbaridad de impuesto al valor agregado se calla la boca, se tiene que callar. Entonces, creo que acá hay que repensar todo este sistema. Y hay que repensar también el sistema de apoyo financiero con órganos, por ahora, nada más que públicos, porque, como decíamos antes, es imposible que el sistema financiero funcione como un intermediario entre el ahorrista y el inversor, por el costo que eso tiene, o de alguna manera generar beneficios al inversor que tiene que tomar préstamos. ¿Qué beneficios puede dar el Estado a ese inversor para que pueda soportar un interés como el que un banco tiene que cobrarle, porque el costo que tiene de captación de esos recursos es muy alto? Entonces hay que hacer algo para subvencionar esos créditos. Y por supuesto olvidarse de eso, de que sea cierto que en la Argentina tenemos los impuestos más altos del mundo. No es cierto. Y en todo caso, si me dicen que el consumidor paga los impuestos más altos del mundo, ahí sí le voy a creer. Pero no es el capital el que tiene los impuestos más altos del mundo. Y la resistencia que hay, por ejemplo, a las superrentas, o eso que dice llovido del cielo, que decía, los opositores acá criticaban estas medidas, decían que no hay que crear nuevos impuestos, que es una barbaridad. ¿Cómo le van a cobrar impuestos a los que han ganado, por ejemplo, en la energía y en alimentos, esas barbaridades que han ganado, que no le pueden crear nuevos impuestos? Que eso no lo hace en ningún lugar del mundo. Yo digo que en ningún lugar del mundo se ha dejado de cobrar esos impuestos. Los cobra Estados Unidos, los cobra toda Europa, cobra impuestos. Inglaterra hace poquitos días a los productores de energía y a los productores de alimentos, Alemania les está cobrando fuertes impuestos porque son superrentas que han caído del cielo. Así se les llama, en inglés caído del cielo, se llama esa superganancia. Sí. Eso tiene que ser, por supuesto que tiene que ser, ¿cómo se llama? Tiene que cobrarse impuestos sobre eso. Tiene que ser imponible toda esa superganancia que no depende del esfuerzo ni de la inversión, sino que depende realmente de las circunstancias del mundo que castigan a los estados y que castigan a la población. Entonces eso tiene que llevar un impuesto que compense de alguna manera esta diferencia tremenda que hay. Bien, ¿cómo estás viendo la relación política existente entre en el trinomio gobernante? Se habló siempre de que había diferencias, disputas, situaciones de poder. ¿Cómo ves el Ejecutivo hoy? Que si bien es un hecho muy especial, ¿no? Muy particular, de que prácticamente 3 personas allí, como si fuera la CGT también, ¿no? Coexisten y conviven para poder sobrellevar esta situación política, económica y social. ¿Cómo lo notas? Yo creo que hasta hace pocos días ha sido
muy dañina, ha dañado mucho al país. La terrible oposición dañina con todo, de impedir que el gobierno ejecute medidas y como no tiene mayoría en el Parlamento, impida que se reforme la justicia, que es una vergüenza la justicia en Argentina. La Corte Suprema, los tribunales de Comodoro Pi, todo eso tiene que ser, tocar el juicio político, pero para eso lo impide los que son beneficiarios de esta justicia, voy a decir una palabra fuerte, inmunda que tenemos. Totalmente descalificable, tiene que colaborar la oposición que no lo hace. Y también hasta hace pocos días las peleas que eran públicas ya y a voz en cuello de Cristina Kirchner y Alberto Fernández ya eran un escándalo y trababan mucho todo. Creo que el ingreso de Massa ha mejorado esto, no sé hasta cuándo ni hasta dónde, pero creo que hay una mejora. Pero tiene que haber una mejora también en el diálogo entre la oposición y el oficialismo. Yo saco el ejemplo cuando Alfonsín con Menem, cómo facilitó el tema de la Constitución. Y eso una vez yo hablé con Alfonsín y le dije, que las reelecciones que si yo no apoyaba, no íbamos a poder hacer los acuerdos. ¿Te acuerdas que los hizo Gil Lavedra? Sí. Iban a sacar, Menem iba a sacar una constitución espantosa. Así he logrado limitar de alguna manera y hubo un acuerdo. Y después Duhalde con Alfonsín también se pusieron de acuerdo y mejoraron las cosas. En Semana Santa, en el balcón de la Casa de Gobierno, se lo ve a Alfonsín, al lado Cafiero y al lado Menem. Perdón, al lado Manzano, no Menem. Cafiero y Manzano. Y Cafiero no era ningún caído del catre ni un hombre sin experiencia. Sabía a Cafiero que le podía costar la presidencia futura a él. Y le costó la presidencia el haberse mostrado con Alfonsín, pero pensó en el país. Y hay que reivindicar a Alfonsín y a Cafiero que hicieron esto. Es como decir que la oposición de hoy día no piensa en el país, piensa en ellos mismos, pero en un determinado tipo de país. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Primero en sus propios intereses, lo acaba de decir Elisa Carrió, que es socia de ellos, es parte de ellos. Piensan primero en ellos y en una determinada clase de país, una clase de país que favorezca cada vez más a los que representa, como lo ha demostrado el gobierno de Macri, donde las utilidades y los millones que han ganado, empezando por el propio Macri y las empresas asociadas a él, y toda la gente representada y castigando al resto de la gente, ¿no? Entonces, piensa mucho en sí mismo y piensa mucho en sus intereses políticos, en su futuro político, en su posicionamiento político, y no se piensa en el país. Y yo creo que el pueblo, de nuevo, que es el dueño de la democracia, no hay más dueño de la democracia que la gente, que el pueblo, tiene que hacer valer esto y hacerles ver esto. Y la dirigencia lo tiene que decir con coraje. Basta de disimular las cosas. Tienen que decir la verdad. Tiene un costo esto. Yo sé que esto tiene un costo para mí. Cavallo a mí me hizo pagar costos gigantescos. Cavallo, como yo me oponía a su desastre que hizo con la economía argentina, me oponía en los medios, en los programas de Grondona, de Neustadt, en aquella época del mismo Lanata, hablaba con los empresarios para que a mí no me dieran trabajo. Claro. Y muchos le hicieron caso, los amenazaba. Yo no me olvido de un empresario que me dijo, Manuel, me habló Cavallo, y me dijo que no puede ser que él a la mañana me esté adjudicando un yacimiento de petróleo y a la tarde vos estés en la televisión criticándolo. No te doy el nombre de ese empresario porque está muerto, pero un empresario petrolero. Yo trabajaba en una empresa petroquímica esta empresa petrolera tenía intereses en esta empresa petroquímica. A mí me perjudicó mucho, pero a mí no me iban a vencer, como no lo vencieron a mi padre, que mi padre tuvo el coraje de decir las cosas que estaban mal. Y yo no me olvido, yo ese ejemplo lo tomé y salí a decir, asumiendo los costos. Yo le pido al pueblo argentino que asuma los costos que esto tiene, y a los políticos que asuman los costos que esto tiene. Salir a decir la verdad, Aquí no debemos, no es a nosotros mismos ni a los otros políticos, nos debemos al pueblo argentino
y a esta nación argentina que estamos viendo cómo se degrada y se destruye, la que fue una de las potencias económicas del mundo. Hoy el Fondo Monetario o el Banco Mundial lo ha colocado en la Argentina, que éramos uno de los 3 países con mayor crecimiento y demás en Latinoamérica. Hoy ya somos el 6º. Estamos después de Colombia y Perú, nos han superado. Y Perú con los problemas que tiene. Y nos ha superado. Fíjate en las producciones de Perú, qué importante que es. Y Colombia, un país que está en una guerra permanente, ¿no? Sí, claro. Y que esto no nos conmueva, no solamente hacia el llanto, sino hacia sacar las fuerzas de donde no las tengamos y salir a pelear las cosas por lo que tenemos que pelear. Me promueve a reflexionar sobre esto último que decías, Manuel, y digo, tiene que ver con aquello de que hay que decirle al pueblo que está bien que le guste tener, pero que sin voluntad de ser nunca va a tener nada. Totalmente de acuerdo, Si no es, primero no vale de nada tener, si es que llega a tener, pero si no es, si no se siente y actúa como tal, dueño del país y dueño de la democracia, el país no tiene dueños, ni siquiera los grandes grupos empresarios, nada. El dueño es el pueblo de la nación argentina. Este es el dueño de la nación, es el que dio los soldados que murieron en las guerras de la independencia, que dejaron su sangre ahí en los campos. Como decía, creo que fue San Martín el que dijo que los que daban sus hijos a los ejércitos eran gente más humilde. La gente más poderosa pagaba a otros para que fueran en lugar de sus hijos. Entonces yo les pido a todos que tengamos en consideración a esto. ¿Quién fundó este país? ¿Quién hizo grande este país? ¿Y por qué somos los dueños de este país? Pues somos la mayoría y somos los que sustentamos el país. Sin el pueblo no es nada la Argentina, ningún país del mundo. Gracias.